La lluvia caía con fuerza sobre los adoquines de Whitmore Lane. La noche se cerraba como un pesado manto. Celestine Harper estaba de pie en su pequeña cocina, lavando los últimos platos de la cena. Sus manos se movían lentamente entre el agua caliente. Vivía sola en una estrecha casa adosada a las afueras de Londres. Era el año 1823. Su vida era tranquila. Su vida era segura. Ella lo prefería así. Oyó un ruido fuera de la puerta principal, un golpe sordo y luego un gemido. Celestine se quedó paralizada. Su corazón se aceleró. Se secó las manos en el delantal y se dirigió hacia el vestíbulo. El ruido se repitió, esta vez más fuerte. Había alguien en su puerta. Alcanzó el pomo. Le temblaban los dedos. No debía abrir. Una mujer sola por la noche nunca debe abrir la puerta a un desconocido. Pero algo le oprimía el pecho, un sentimiento que no sabía nombrar. Giró el pomo y abrió la puerta. Un hombre se desplomó a sus pies. Cayó hacia adelante en el vestíbulo. Tenía el abrigo roto. Su cabello era oscuro y estaba mojado por la lluvia. La sangre manchaba su camisa blanca. La miró con ojos del color de las nubes de tormenta. Tenía el rostro pálido. Su respiración era rápida y superficial. Por favor, susurró. Su voz era áspera, desesperada. Escóndeme. Celeste Stein dio un paso atrás, abrió la boca, pero no le salieron las palabras. Lo miró fijamente. Era alto. Incluso en el suelo podía ver su altura. Sus hombros eran anchos bajo el abrigo destrozado. Sus manos presionaban contra el suelo mientras intentaba levantarse. Le temblaban los dedos. Por favor, repitió. Vienen. ¿Quiénes? Celeste Stein recuperó la voz. Sonaba débil en el silencioso pasillo. ¿Quién viene? Antes de que él pudiera responder, ella oyó botas en la calle. Muchas botas. El sonido resonaba entre la lluvia. Se oían voces dando órdenes. Celestine sintió un nudo en el estómago. El hombre la miró, clavando sus ojos en los de ella. Los guardias reales, dijo. Si me encuentran, estoy muerto. La mente de Celestine se aceleró. Guardias reales. Este hombre era perseguido por la corona. Debería empujarlo de vuelta al exterior. Debería cerrar la puerta. Debería protegerse, pero no lo hizo. En cambio, lo agarró del brazo. Levántate, le susurró. Rápido. Él se puso de pie con dificultad. Se apoyó pesadamente contra ella. Podía sentir el calor de su cuerpo a través de su ropa mojada. Podía oler la lluvia y la sangre y algo más, algo parecido al cedro y al humo. No tuvo tiempo para pensar en ello. Por aquí, le dijo. Lo arrastró por el pasillo. Su casa era pequeña. Había pocos lugares donde esconderse. Abrió la puerta de la despensa que había debajo de las escaleras. Era estrecha y oscura. Las paredes estaban cubiertas de estantes. Tarros de conservas y sacos de harina abarrotaban el espacio. Aquí dentro, dijo ella. Él se coló por la puerta, se volvió hacia ella. Incluso en la oscuridad, ella podía ver la intensidad de sus ojos. Gracias, dijo él. Su voz era ahora más suave, casi amable. Celestine no respondió. Cerró la puerta y giró la llave. Se guardó la llave en el bolsillo del delantal. Su corazón latía tan fuerte que pensó que se le saldría del pecho. 3 segundos después, se oyó un golpe fuerte y autoritario, un puño contra la madera. Celestine se dirigió a la puerta principal. Se alisó el delantal con manos temblorosas. Respiró hondo. Abrió la puerta. 5 hombres estaban en el umbral. Llevaban los uniformes rojos y dorados de la Guardia Real. Sus rostros eran duros. La lluvia goteaba de sus cascos. El hombre que iba al frente dio un paso adelante. Era mayor que los demás. Tenía la mandíbula cuadrada. Sus ojos eran fríos. Buenas noches, señorita, dijo. Su tono no era cortés. Estamos buscando a un fugitivo, un hombre peligroso. ¿Ha visto a alguien en esta calle esta noche? Celestine negó con la cabeza. No, señor. He estado dentro toda la noche. El hombre la miró fijamente. Su mirada recorrió lentamente sus rasgos. Celestine se obligó a permanecer quieta. Se obligó a mirarle a los ojos. A pesar del aire frío, notaba cómo le brotaba sudor en la nuca. ¿Vive sola?, preguntó el hombre. Sí, señor. ¿No tiene sirvientes?
No puedo permitirme tener sirvientes, señor. El hombre miró más allá de ella, hacia el pasillo. ¿Podemos registrar su casa? A Celestine se le hizo un nudo en la garganta. ¿Por qué necesitarían registrar mi casa, señor? No he hecho nada malo. El fugitivo fue visto en esta calle, dijo el hombre. Está herido. No puede haber ido muy lejos. Celestine levantó la barbilla. Le aseguro que aquí no hay nadie más que yo. El hombre la miró fijamente durante un largo rato. Celestine no pestañeó, no apartó la mirada. Sus uñas se clavaron en las palmas de las manos. Finalmente, el hombre dio un paso atrás. Si ve algo inusual, lo comunicará inmediatamente. Por supuesto, señor. Los hombres se dieron la vuelta y volvieron a salir bajo la lluvia. Celestine los vio alejarse. Los observó hasta que desaparecieron tras la esquina. Luego cerró la puerta. La cerró con llave. Apoyó la frente contra la madera y exhaló un tembloroso suspiro. ¿Qué acababa de hacer? Volvió a la despensa. Abrió la puerta y la abrió. El hombre estaba sentado en el suelo. Tenía la cabeza apoyada contra una estantería. Tenía los ojos cerrados. Por un momento, Celestine pensó que se había desmayado. Entonces abrió los ojos. La miró. ¿Se han ido? Preguntó. Por ahora, asintió lentamente. Intentó ponerse de pie, pero las piernas le fallaron. Celestine lo agarró del brazo, lo estabilizó. «Estás herido», le dijo. «No es nada, estás sangrando. He pasado por cosas peores». Celestine frunció el ceño, lo guió fuera de la despensa y lo llevó a la pequeña sala de estar. Lo ayudó a sentarse en el sofá. Él se hundió en los cojines con un gemido. Su rostro estaba aún más pálido ahora. La sangre de su camisa se había extendido. «Quítate el abrigo», dijo Celestine. Él la miró. Una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios. «¿Siempre eres tan autoritaria? ¿Cuando alguien está sangrando en mi salón?» «Sí». Él se rió. Era un sonido suave, cansado. Se quitó el abrigo con un movimiento de hombros. Celestine pudo ver ahora la herida, un largo corte a lo largo de las costillas. Seguía sangrando, no mucho, pero lo suficiente como para preocuparla. «Espere aquí», dijo ella. Fue a la cocina y reunió suministros, un paño limpio, agua y una botella de whisky del armario. Regresó a la sala de estar. El hombre la observó mientras colocaba todo sobre la mesita. «Esto le dolerá», dijo ella. «Estoy acostumbrado al dolor». Celestine se arrodilló a su lado, presionó el paño contra la herida. Él siseó entre dientes, pero no se apartó. Ella limpió la sangre con cuidado. La herida no era tan profunda como había temido. Se curaría. Vertió whisky sobre el paño y lo presionó contra su piel. Él extendió la mano y se agarró al brazo del sofá. Sus nudillos se pusieron blancos. «Lo siento», susurró Celestine. «No te disculpes por salvarme la vida». Ella lo miró. Sus ojos estaban fijos en su rostro. Eran intensos, concentrados. Ella apartó la mirada rápidamente. Terminó de limpiar la herida y la vendó con un paño limpio. Sus manos se movían con eficiencia y destreza. Había atendido las heridas de su padre muchas veces antes de que él muriera. Sabía qué hacer. Cuando terminó, se sentó sobre sus talones. «Deberías descansar», dijo. «No puedo quedarme aquí», dijo él. «No es seguro para ti. Apenas puedes mantenerte en pie. Me las arreglaré. No seas tonto», volvió a sonreír. Esta vez, la sonrisa le llegó a los ojos. «Ni siquiera sabes mi nombre y me llamas tonto». Celestine se puso de pie, cruzó los brazos. «Entonces dime tu nombre». Él dudó. Ella podía ver el conflicto en su rostro. Estaba decidiendo si confiar en ella. Finalmente, habló. «Thorn», dijo. «Mi nombre es Thorn». «¿Thorn? ¿Qué?» Otra pausa, esta vez más larga. «Solo Thorn». Celestine levantó una ceja. «Estás ocultando más que solo tu identidad». «Sí, al menos era sincero». Celestine suspiró. «Mi nombre es Celestine Harper, un nombre precioso». Ella ignoró el cumplido. «¿Por qué te persiguen los guardias reales?» La expresión de Thorn se ensombreció. «Es una larga historia. Tengo tiempo. Ya has corrido suficiente riesgo. Arriesgué mi seguridad en el momento en que abrí esa puerta», dijo Celestine. Su voz era ahora más aguda. «Lo menos que puedes hacer es decirme por qué». Thorn la estudió. Ella podía ver cómo sopesaba sus opciones. Finalmente, asintió con la cabeza.
Siéntate, dijo. Esto llevará un rato. Celestine se sentó en la silla frente a él, cruzó las manos en su regazo y esperó. Thorne se recostó en el sofá. Miró fijamente al techo. No soy solo Thorne, dijo. Soy Thorne Ashford, duque de Greystone. Celestine contuvo el aliento. ¿Un duque? Había escondido a un duque en su despensa. Había mentido a la Guardia Real por un duque. Sus manos agarraron la tela de su vestido. ¿Por qué la corona perseguiría a un duque?, preguntó ella. Porque conozco la verdad, dijo Thorne, y la verdad es peligrosa. ¿Qué verdad? Thorne la miró. Sus ojos ahora eran duros, enfadados. El rey está siendo envenenado. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos. Celestine sintió que su corazón se saltaba un latido. ¿Qué? Alguien en el palacio está envenenando lentamente al rey Jorge, dijo Thorne. Descubrí el complot hace 3 días. Intenté advertir a los consejeros del rey, pero el hombre que está detrás es poderoso. Los puso en mi contra. Afirmó que yo era quien planeaba la traición. Ahora toda la Guardia Real me está buscando. Celestine negó con la cabeza. Eso es imposible. Ojalá lo fuera. ¿Quién está detrás? Thorne apretó la mandíbula. El propio hermano del rey, el príncipe Eduardo. Celestine se levantó de un salto. Eso era demasiado. Esto superaba todo lo que podía soportar. Era una mujer sencilla, una costurera que vivía sola. No tenía nada que ver con conspiraciones reales y reyes envenenados. No puedo ayudarte, dijo. Tienes que irte. Thorne también se levantó. Se tambaleó ligeramente, pero se recuperó. Lo entiendo, dijo. Ya has hecho más de lo que nadie podría pedir. Se dirigió hacia la puerta, pero Celestine vio cómo favorecía su lado herido. Vio el agotamiento en sus ojos. Si se marchaba ahora, los guardias lo encontrarían, lo matarían y el rey moriría. Espera, dijo ella. Thorne se volvió. Puedes quedarte esta noche, dijo Celestine. Pero mañana debes irte. El alivio se reflejó en su rostro. Gracias. Celestina asintió. Le mostró la pequeña habitación de invitados de arriba. Apenas tenía espacio para una cama y un lavabo, pero era cálida y seca. Thorne se dejó caer en la cama con un suspiro de gratitud. Duerme, dijo Celestine. Hablaremos más por la mañana. Salió de la habitación y cerró la puerta. Se quedó en el pasillo durante un largo rato. Su mente daba vueltas. Un duque, un rey envenenado, guardias reales. ¿En qué se había metido? Pero algo más se agitaba en su pecho, algo que no había sentido en años. Un propósito. Durante tanto tiempo su vida había sido pequeña y contenida, segura pero vacía. Ahora, de repente, se sentía grande y aterradora y extrañamente viva. Fue a su habitación y se acostó, pero no conseguía dormir. La mañana llegó gris y fría. Celestine se levantó temprano y se vistió rápidamente. Bajó las escaleras y encendió el fuego en la cocina. Preparó té y pan. Era una comida sencilla, pero tendría que bastar. Oyó pasos en las escaleras. Thorne apareció en la puerta. Tenía mejor aspecto que la noche anterior. Había recuperado el color en la cara. Se había aseado lo mejor que había podido. Se había peinado el pelo oscuro hacia atrás. Llevaba la camisa arrugada, pero ya no estaba manchada de sangre. Buenos días, dijo él. Buenos días, respondió Celestine. Sirvió té en una taza y se la entregó. ¿Cómo está tu herida? Mejor. Tienes manos hábiles. Sintió que le subían los colores a las mejillas. Se dio la vuelta y se ocupó del pan. Siéntate, dijo. Deberías comer. Thorne se sentó a la pequeña mesa. La observaba mientras se movía por la cocina. Celestine podía sentir su mirada sobre ella. Eso la ponía nerviosa. No estaba acostumbrada a tener a nadie en su casa, y menos aún a un hombre, y menos aún a un duque. Háblame de ti, dijo Thorne. Celestine lo miró. ¿Por qué? Me has salvado la vida. Me gustaría saber quién eres. Celestine dejó el pan sobre la mesa. Se sentó frente a él. No hay mucho que contar. Mi padre era relojero. Murió hace 2 años. Me gano la vida cosiendo. Vivo sola. No tengo familia. ¿Nunca te casaste? No. ¿Por qué no? Celestine lo miró a los ojos. Esto es una pregunta personal. Soy un hombre curioso. Una vez estuve comprometida.
Celestine dijo que no sabía por qué le estaba contando eso. Quizás era porque él le había confiado sus propios secretos. Me dejó 3 días antes de la boda. Encontró a una mujer con una dote mayor. La expresión de Thorne se suavizó. Lo siento, Celestine se encogió de hombros. Fue hace mucho tiempo. Todavía me duele. No respondió porque era cierto. Todavía le dolía. No porque hubiera amado a ese hombre, sino porque había confirmado lo que siempre había sospechado. Ella no era suficiente, no era lo suficientemente guapa, no era lo suficientemente rica, no era lo suficientemente interesante. Era un tonto, dijo Thorne en voz baja. Celestine levantó la vista bruscamente. Thorne la observaba con una intensidad que le cortó la respiración. Sus ojos tenían algo que ella no podía nombrar, algo que hacía que su corazón latiera más rápido. No me conoces, dijo ella. Sé lo suficiente. El aire entre ellos se sentía pesado, cargado. Celestine se puso de pie rápidamente. Debería revisar tus vendajes, dijo. Thorne también se puso de pie. Se levantó la camisa. Celestine se acercó. Sus manos temblaban ligeramente mientras desenrollaba la tela. La herida parecía limpia. No había signos de infección. Reemplazó el vendaje por uno nuevo. Sus dedos rozaron su piel. Estaba cálida, firme. Te estás curando bien, dijo. Su voz sonaba entrecortada. Gracias a ti. Celeste Stein dio un paso atrás. Necesitaba distancia. Necesitaba aire. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó. Thorne se bajó la camisa. Necesito contactar con alguien en quien confío. A alguien que pueda ayudarme a demostrar la culpabilidad del príncipe. ¿A quién? A mi primo. Es miembro del Parlamento. Si consigo llegar hasta él, podrá concertar una audiencia privada con el rey. Suena peligroso. Lo es. Los guardias vigilarán las carreteras. Lo sé. Celestine se mordió el labio. Debería dejarlo ir. Debería desearle lo mejor y volver a su tranquila vida, pero no podía. Algo dentro de ella no se lo permitía. Te ayudaré, dijo. Thorne la miró fijamente. No, es demasiado peligroso. Dijiste que los guardias te estarían vigilando. Un hombre que viaja solo, pero una pareja que viaja junta llamaría menos la atención. Celestine, puedo hacerme pasar por tu esposa. Podemos tomar un carruaje hasta la finca de tu primo. Nadie sospechará de nosotros. Thorne negó con la cabeza. Si nos descubren, también te arrestarán a ti. Podrían ahorcarte por traición. Entonces no nos descubrirán. ¿Por qué harías esto? No me conoces. Celestine lo miró. Pensó en su vida vacía, en sus días tranquilos, en sus noches solitarias. Pensó en la sensación que se había despertado en su pecho la noche anterior. Un propósito, un significado, algo más. Porque es lo correcto, dijo ella. Y porque estoy cansada de tener miedo. Thorne la miró a la cara. Ella podía ver el conflicto en sus ojos. El deseo de protegerla luchaba con la necesidad de ayuda. Finalmente, él asintió. Está bien, dijo, pero debes hacer exactamente lo que te diga. Si hay peligro, corre. No mires atrás. ¿Lo entiendes? Sí, lo digo en serio, Celestine. Lo entiendo. Thorne extendió la mano y le tomó la suya. Sus dedos eran cálidos y fuertes. Gracias, dijo. No lo olvidaré. El corazón de Celestine latía con fuerza en su pecho. Retiró la mano suavemente. Debemos prepararnos, dijo. Partiremos al mediodía. Pasaron la mañana reuniendo provisiones. Celeste Stein preparó una pequeña bolsa con ropa y comida. Thorne escribió una carta a su primo explicándole la situación. La selló con lacre y la guardó dentro de su abrigo. Celestine se puso su mejor vestido. Era azul oscuro con un sencillo bordado en el cuello. Se recogió el pelo y se lo cubrió con una cofia. Se miró en el espejo. Parecía una respetable mujer casada. Nadie sospecharía de ella. Thorne había encontrado una camisa limpia en el viejo baúl de su padre. Le quedaba un poco pequeña, pero serviría. Parecía menos un fugitivo herido y más un caballero viajero. Salieron de la casa justo antes del mediodía. Las calles estaban concurridas. La gente pasaba apresurada con la cabeza gacha para protegerse de la llovizna. Celestine y Thorne caminaban del brazo. Ella podía sentir la tensión en su cuerpo.
Sus ojos escaneaban cada rostro, cada sombra. «Relájate», le susurró. «Pareces sospechoso». Thorne esbozó una sonrisa forzada. «No estoy acostumbrado a correr». «Entonces finge que estás llevando a tu esposa de vacaciones». Él la miró. «¿Es eso lo que estamos haciendo? Eso es lo que todos los demás pensarán». Llegaron a la estación sin incidentes. Thorne compró billetes para el próximo autobús que se dirigía al norte. Esperaron en un rincón de la concurrida sala común. Celestine mantuvo la mirada baja. Thorne le puso la mano en el brazo. El autobús llegó 20 minutos más tarde. Era viejo y estaba gastado, pero era robusto. El conductor cargó sus maletas en el techo. Celestine subió al interior. Thorne la siguió. Ya había otros 3 pasajeros sentados. Una anciana con un perro pequeño, un joven que parecía un empleado, un comerciante de mediana edad con la cara roja. El carruaje se puso en marcha. Celestine se acomodó en su asiento. Thorne se sentó a su lado. Sus hombros se tocaban. Ella podía sentir el calor de su cuerpo a través de las capas de tela. No era desagradable. La anciana le sonrió. ¿Son recién casados?, preguntó. Celestine sintió que se sonrojaba, pero Thorne respondió con naturalidad. Sí, señora. Viajamos para visitar a la familia. Qué bonito, dijo la mujer. Hacen una pareja muy guapa. Celestine no supo qué decir. Sonrió débilmente y miró por la ventana. La ciudad se desvanecía detrás de ellos. Los campos y los árboles ocupaban su lugar. La lluvia había cesado. Un débil rayo de sol atravesaba las nubes. Viajaron durante horas. El camino era accidentado. El carruaje daba botes y se balanceaba. El comerciante se quedó dormido y empezó a roncar. El joven clérigo leía un libro. La anciana hablaba a su perro en voz baja. Thorne se inclinó hacia Celestine. Su aliento era cálido contra su oreja. «¿Estás bien?», le susurró. Ella asintió. «Sí, eres muy valiente». «No me siento valiente. Eso es lo que te hace valiente». Celestine se volvió para mirarlo. Su rostro estaba muy cerca del de ella. Podía ver los destellos plateados de sus ojos grises. Podía ver la pequeña cicatriz sobre su ceja izquierda. Se preguntó cómo se la había hecho. «¿En qué piensas?», preguntó Thorne. «Pienso que no te conozco en absoluto», dijo Celestine. «Y sin embargo, aquí estoy, en un carruaje contigo, fingiendo ser tu esposa. ¿Te arrepientes? Aún no lo sé». Thorne sonrió. Esta vez era una sonrisa auténtica, no cansada ni forzada. Le cambió todo el rostro. Le hizo parecer más joven, menos agobiado. «Me alegro de que hayas abierto la puerta», dijo. «Yo también», admitió Celestine, pero no sabía si era cierto, porque algo estaba sucediendo dentro de su pecho, algo que parecía una mezcla de esperanza y miedo. Apenas conocía a este hombre, pero no podía negar la atracción que sentía hacia él. La forma en que su corazón se aceleraba cuando él la miraba. La forma en que su piel se estremecía cuando él le tocaba el brazo. Era peligroso, no solo por los guardias reales, sino porque ella estaba empezando a preocuparse, y preocuparse siempre conducía al dolor. Pararon en una posada justo antes del anochecer. El cochero anunció que descansarían allí durante la noche y continuarían por la mañana. Celestine sintió un cosquilleo de nerviosismo. No había pensado en dónde dormirían. Thorne pareció leerle el pensamiento. «Tendremos que compartir habitación», dijo en voz baja mientras bajaban del carruaje. «Sería extraño si no lo hiciéramos». «Por supuesto», dijo Celestine. Su voz sonaba más firme de lo que se sentía. Entraron en la posada. Era cálida y ruidosa. El olor a carne asada y cerveza llenaba el aire. Thorne se acercó al posadero y le pidió una habitación. El posadero le entregó una llave y le indicó las escaleras. La habitación era pequeña pero limpia. Había una cama contra una pared, un lavabo contra la otra. Una única ventana daba al patio. Celestine se quedó en la puerta. Thorne dejó las maletas en el suelo. Un silencio incómodo llenó el espacio. «Dormiré en el suelo». Thorne dijo. «Estás herida. Deberías dormir en la cama». «Soy un caballero. No lo haré. La cama es lo suficientemente grande para los dos», dijo Celestine. No podía creer las palabras que salían de su boca. «Podemos compartirla siempre y cuando te quedes en tu lado». Thorne arqueó las cejas. «¿Estás segura?»,
Se supone que estamos casados. Si alguien te ve durmiendo en el suelo, hará preguntas. Era un argumento práctico, lógico, pero el corazón de Celestine latía con fuerza. De acuerdo, dijo Thorne, pero prometo comportarme. Bajaron a cenar. La sala común estaba llena de viajeros. Celestine y Thorne se sentaron en una mesa en un rincón. Comieron en silencio. La comida era sencilla, pero buena. Estofado, pan y cerveza. Celestine vio a un grupo de hombres en la barra. Llevaban abrigos oscuros y se comportaban con autoridad, lo que le provocó un nudo en el estómago. Thorne susurró. Él siguió su mirada. Su expresión se ensombreció. Guardias reales, dijo en voz baja. ¿Qué hacemos? Mantenemos la calma. Terminamos de cenar. Subimos las escaleras como cualquier pareja normal. A Celestine le temblaban las manos. Dejó la cuchara sobre la mesa. Uno de los guardias se giró y miró en su dirección. Sus ojos recorrieron la sala. Pasaron por encima de Celestine y Thorne sin detenerse, pero el corazón de Celestine no se calmó. Thorne se inclinó sobre la mesa y le tomó la mano. «Mírame», le dijo. Ella lo hizo. Sus ojos se mantuvieron fijos en los de ella. «Solo somos una pareja casada de vacaciones», dijo. «¿Te acuerdas?» Celestine asintió. Se obligó a respirar. La mano de Thorne era cálida alrededor de la suya, fuerte, tranquilizadora. Terminaron de comer lentamente. Hablaron en voz baja sobre cosas sin importancia. El tiempo, la calidad de la comida, el estado de las carreteras. Cualquiera que los observara vería a dos personas cómodas entre sí, relajadas, pero debajo de la mesa, la rodilla de Celestine rebotaba con energía nerviosa y Thorne no aflojaba el agarre de su mano. Finalmente, se levantaron. Thorne la guió hacia las escaleras con la mano en la parte baja de su espalda. Celestine sintió el peso de las miradas sobre ellos, pero no miró atrás. Mantuvo la cabeza gacha y subió las escaleras. Llegaron a su habitación. Thorne cerró la puerta y la cerró con llave. Se apoyó contra ella y exhaló. «Ha estado cerca», dijo. «Demasiado cerca». Thorne se acercó a la ventana y miró hacia afuera. «Están buscando por todas partes. El príncipe Eduardo debe de estar desesperado. ¿Y si registran las habitaciones? Entonces haremos nuestro papel. Tú eres mi esposa, yo soy tu marido. No tenemos nada que ocultar». Celestine asintió, pero seguía sintiendo un nudo en el estómago. Se preparó para acostarse detrás de un biombo en la esquina. Se puso el camisón y se cepilló el pelo. Cuando salió, Thorne estaba sentado en el borde de la cama. Se había quitado las botas y el abrigo. Llevaba la camisa abierta por el cuello. Ella podía ver el borde del vendaje debajo. «¿Cómo está tu herida?», preguntó ella. «Está bien, déjame ver». Cruzó la habitación y se arrodilló frente a él. Desenrolló el vendaje con cuidado. La herida estaba cicatrizando bien. Aplicó un paño limpio y lo ató con firmeza. Sus manos se detuvieron en sus costillas. Podía sentir los latidos de su corazón bajo su palma, firmes y fuertes. «Celestine», dijo Thorne en voz baja. Ella levantó la vista. Su rostro estaba muy cerca. Sus ojos eran oscuros a la luz de las velas. Podía ver la tensión en su mandíbula, la forma en que sus manos agarraban el borde de la cama. «Sí», susurró ella. «No debería sentir esto por ti». Se le cortó la respiración. «¿Qué siento?» «Como que quemaría el mundo para mantenerte a salvo». Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos. El corazón de Celestine latía con fuerza en su pecho. Debería apartarse. Debería recordarle que esto era temporal, que eran extraños interpretando un papel. Pero no lo hizo. En cambio, levantó la mano y le tocó la cara. Sus dedos trazaron la línea de su mandíbula. Él cerró los ojos. Un estremecimiento recorrió su cuerpo. «Thorne», dijo ella. Él abrió los ojos. «Dime que pare y lo haré». «¿Parar qué?» «Esto». Se inclinó y la besó. Al principio fue un beso suave, vacilante. Sus labios eran suaves contra los de ella. Celestine cerró los ojos. La habían besado antes, pero nunca así. Nunca con tanta ternura, con tanta reverencia. Thorne levantó la mano para acariciarle la cara. Su pulgar le acarició la mejilla.
Celestine sintió que algo dentro de ella se abría. Todas las barreras que había construido a lo largo de los años, toda la protección que había envuelto su corazón, todo se derrumbó. Ella le devolvió el beso. Sus manos se deslizaron entre su cabello. Él la atrajo hacia sí. El beso se hizo más profundo, más urgente. Celestine sintió que el calor inundaba su cuerpo. Se sentía viva, se sentía vista. Thorne se apartó, apoyó la frente contra la de ella. Ambos respiraban con dificultad. No lo había planeado, dijo él. Yo tampoco. Pero no me arrepiento. Yo tampoco. Él sonrió. Luego la besó de nuevo, esta vez más lentamente, más profundamente. Celestine se perdió en él. Se perdió en él. Cuando finalmente se separaron, los ojos de Thorne brillaban. Deberíamos dormir, dijo. Su voz era áspera. Sí, pero ninguno de los dos se movió. Finalmente, Celestine se levantó. Se metió en la cama y se desplazó hacia el otro lado. Thorne apagó la vela y se unió a ella. El colchón se hundió bajo su peso. Celestine permaneció muy quieta. Podía oír su respiración en la oscuridad, sentir el calor de su cuerpo junto al suyo. «Buenas noches, Celestine», susurró Thorne. «Buenas noches». Pero le costó mucho conciliar el sueño porque Celestine aún podía saborearlo en sus labios y sabía que nada volvería a ser igual. La mañana llegó demasiado pronto. Celestine se despertó y se encontró acurrucada junto a Thorne. Tenía la cabeza apoyada en su pecho y él la rodeaba con el brazo. Podía oír los latidos de su corazón bajo su oreja, firmes y fuertes. Debería moverse, debería apartarse antes de que él se despertara, pero no quería hacerlo. Por un momento, se permitió quedarse, sentirse segura, sentirse deseada. Thorne se movió y la abrazó con más fuerza. «Celestine», murmuró. Ella levantó la cabeza. Él aún tenía los ojos cerrados. Una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios. Aún estaba medio dormido. «Estoy aquí», susurró ella. Él abrió los ojos. Por un momento, la confusión se reflejó en su rostro. Luego, recuperó la memoria, la miró. Su expresión se suavizó. «Buenos días», dijo. «Buenos días». «Lo siento. No era mi intención. No pasa nada. Fui yo quien...» Se calló. Sus mejillas ardían. La sonrisa de Thorne se amplió. «Los dos lo hicimos». Celestine se incorporó. Intentó alisarse el pelo. Era una tarea inútil. Estaba segura de que tenía un aspecto horrible. «Debemos prepararnos», dijo. «El carruaje partirá pronto». Se vistieron rápidamente. Había una nueva tensión entre ellos. No era incómoda, sino intensa, consciente. Cada mirada parecía cargada de significado. Cada roce accidental hacía que Celestine sintiera un cosquilleo en la piel. Bajaron a desayunar. La sala común estaba menos concurrida que la noche anterior. Los guardias reales se habían ido. Celestine sintió una oleada de alivio. Comieron rápidamente. Pan, queso y té flojo. Luego volvieron a subir al carruaje. Los mismos pasajeros ya estaban sentados. La anciana los saludó con una cálida sonrisa. «¿Han dormido bien, queridos?», preguntó. «Muy bien, gracias», respondió Thorne. Su mano encontró la de Celestine y la apretó suavemente. El carruaje se puso en marcha. El día era más despejado que el anterior. La luz del sol entraba por las ventanas. Celestine observaba el paisaje que se deslizaba ante sus ojos. Colinas onduladas, muros de piedra, ovejas salpicando los campos. «Deberíamos llegar a la finca de mi primo al anochecer», dijo Thorne en voz baja. «¿Qué le dirás? La verdad. Es uno de los pocos hombres en los que confío plenamente. Y entonces demostraremos la culpabilidad del príncipe Eduardo. Salvaremos al rey». Celestina asintió. Pero una parte de ella se sentía triste, porque una vez que esto terminara, Thorne volvería a su vida y ella volvería a la suya. Eran de mundos diferentes. Él era duque, ella era costurera, no tenían futuro juntos. Pero apartó ese pensamiento de su mente. Ya se preocuparía de eso más tarde. Por ahora disfrutaría de ese momento, de esa sensación de aventura, de tener un propósito, de estar cerca de alguien que la hacía sentir viva. Las horas pasaban lentamente. El carruaje se detuvo una vez para que los caballos descansaran. Celestine y Thorne estiraron las piernas. Se alejaron un poco de la carretera. El aire era frío, pero fresco.
Celestine respiró profundamente. ¿Estás bien?, preguntó Thorne. Sí, solo estoy pensando. ¿En qué? Celestine dudó. Entonces decidió ser sincera. ¿En lo que pasará cuando esto termine? La expresión de Thorne se volvió seria. Yo también he estado pensando en eso. Y le tomó la mano, trazando círculos con el pulgar en su palma. No quiero que esto termine. El corazón de Celestine dio un vuelco. Thorne, sé lo que vas a decir. Yo soy un duque, tú eres una plebeya. Es imposible. La sociedad nunca lo aceptaría. No es solo la sociedad, es la realidad. Tu mundo y el mío son demasiado diferentes. Thorne se acercó, levantó la mano libre y le acarició la cara. Entonces crearemos un mundo nuevo, uno en el que eso no importe. Eso es una fantasía. Entonces déjame vivir en ella un poco más. La besó allí mismo, al borde de la carretera, con el viento azotándolos y el carruaje esperando en la distancia. Celestine se derritió en sus brazos. Se permitió creer, solo por un momento, que tal vez fuera posible. Cuando se separaron, Thorne apoyó la frente contra la de ella. Pase lo que pase, dijo, no te olvidaré, ni tú a mí. Caminaron de vuelta al carruaje cogidos de la mano. Los demás pasajeros los miraban con sonrisas cómplices. Amor juvenil, parecían decir sus expresiones. Qué bonito. Pero era más que bonito. Era aterrador, maravilloso e imposible, todo a la vez. Llegaron a la finca justo cuando se ponía el sol. Era una gran mansión rodeada de árboles. Los jardines estaban muy bien cuidados. Las luces brillaban en las ventanas. Thorne ayudó a Celestine a bajar del carruaje. Pagó al cochero y recogió sus maletas. Luego la condujo por el camino de grava hasta la puerta principal. Llamó a la puerta. Un mayordomo abrió. El hombre abrió mucho los ojos al ver a Thor. «Su excelencia», dijo el mayordomo. Parecía sorprendido. «¿Está mi primo en casa?», preguntó Thorne. «Sí, su excelencia. Por favor, pasen». Los condujeron a un salón. Estaba elegantemente amueblado. El fuego crepitaba en la chimenea. Celestine se sentía fuera de lugar con su sencillo vestido. Se quedó cerca de la puerta, indecisa. Thorne le tomó la mano. «Quédate conmigo», le dijo. Antes de que ella pudiera responder, se abrió la puerta. Entró un hombre. Era alto, con cabello rubio y ojos amables. Parecía unos años mayor que Thorne. «¿Thor?», exclamó el hombre. «Habíamos oído que habías muerto». «Todavía no, Julian». Julian cruzó la habitación y abrazó a Thorne. Luego dio un paso atrás y miró a Celestine. «¿Y quién es ella?». «Es Celestine Harper», dijo Thorne. «Me salvó la vida». Julian arqueó las cejas. «¿De verdad?». «Es una larga historia. Entonces será mejor que te sientes y me la cuentes». Se sentaron. Thorne lo explicó todo. El descubrimiento del complot para envenenarlo, la traición del príncipe Eduardo, la persecución de los guardias reales, la ayuda de Celestine. Julian escuchó sin interrumpir. Su expresión se ensombrecía con cada palabra. Cuando Thorne terminó, Julian se recostó en su silla. «Esto es peor de lo que pensaba», dijo. «¿Lo sabías?», preguntó Thorne. «Tenía sospechas. Ha habido rumores, murmullos en el Parlamento, pero no tenía pruebas. Ahora las tenemos. La carta que envié contiene las pruebas, los nombres, las fechas, el veneno utilizado». Julian asintió. «Concertaré una audiencia con el rey, pero hay que hacerlo con cuidado. Si el príncipe Eduardo sospecha, atacará primero. ¿Cuánto tiempo llevará? ¿3 días? Quizás 4». Thorne apretó la mandíbula. «Puede que el rey no tenga 4 días. Entonces trabajaremos rápido». Julian se levantó. Llamó a un sirviente. Apareció una joven criada. «Prepara las habitaciones de invitados», dijo Julian. «Nuestros amigos se quedarán con nosotros». La criada hizo una reverencia y se marchó. Julian se volvió hacia Celestine. «Es usted muy valiente, señorita Harper. No hay mucha gente que se arriesgaría por un desconocido». Celestine sintió que se le calentaban las mejillas. «Solo hice lo que era correcto, y eso la convierte en alguien extraordinario». La mano de Thorne encontró la de ella bajo la mesa. Ella lo miró. Sus ojos reflejaban gratitud y algo más, algo que le hizo doler el corazón. Los llevaron a sus habitaciones,
esta vez separadas. Celestine sintió una extraña sensación de pérdida al cerrar la puerta detrás de ella. La habitación era preciosa, mucho más bonita que cualquier otra que hubiera visto jamás. Una gran cama con cortinas de seda, un armario lleno de vestidos que no eran suyos, un tocador con un espejo de plata. Se sentó en el borde de la cama y exhaló. Era real. Estaba en la casa de un duque, escondiéndose de la Guardia Real, ayudando a salvar al rey. Parecía un sueño. Llamaron a la puerta. Celestine se levantó y la abrió. Thorne estaba en el pasillo. Se había cambiado de ropa. Llevaba una camisa y un abrigo limpios. Tenía todo el aspecto de un duque. ¿Puedo pasar?, preguntó. Celestine se hizo a un lado. Thorne entró y cerró la puerta tras de sí. Se quedaron uno frente al otro. El aire se sentía pesado. Quería darte las gracias, dijo Thorne con educación, por todo lo que has hecho. Ya me has dado las gracias. No es suficiente. Cruzó la habitación. Se detuvo a pocos centímetros de ella. Celestine contuvo el aliento. Podía sentir el calor que irradiaba su cuerpo, oler el aroma a cedro y humo que desprendía. Celestine, dijo en voz baja, tengo que decirte algo. ¿Qué? Me te estoy enamorando de ti. Las palabras la golpearon como un golpe físico. Sus rodillas se debilitaron. Extendió la mano y se agarró al poste de la cama para apoyarse. Thorne, no puedes. Puedo y lo estoy haciendo. Nos conocemos desde hace 2 días. 2 días pueden cambiarlo todo. Celestine negó con la cabeza. Las lágrimas le picaban en los ojos. Esto es imposible. Cuando esto termine, volverás a tu vida. Te casarás con alguien adecuado, alguien de tu mundo, y yo volveré a mi pequeña casa. No volveremos a vernos nunca más. Eso no tiene por qué ser así. Sí lo es. Sabes que lo es. Thorne le acarició la cara con las manos. Sus pulgares le secaron las lágrimas que habían empezado a caer. Entonces dame esta noche, dijo. Dame este momento. Déjame fingir que tenemos un futuro. Celestine cerró los ojos. Debería decir que no o no. Debería protegerse. Pero estaba cansada de tener cuidado, cansada de tener miedo. Sí, susurró. Thorne la besó. Era diferente a los besos anteriores, más profundo, más desesperado, como si intentara memorizar su sabor, su tacto. Celestine le devolvió el beso con todo lo que tenía, con toda la soledad que había llevado durante años, con toda la esperanza que había intentado enterrar, con todo el amor que nunca había tenido el valor de dar. Se trasladaron a la cama, con las manos de Thorne enredadas en su cabello. Los dedos de Celestine se afanaban con los botones de su camisa. Se unieron en una maraña de miembros y susurros sin aliento. ¿Estás segura?, preguntó Thorne. Su voz era áspera. Sí, no quiero hacerte daño. Me harás más daño si paras. Así que no paró. Hicieron el amor lentamente, con cuidado. Thorne fue gentil, reverente. La tocó como si fuera algo precioso, algo que merecía la pena saborear. Celestine se sintió apreciada, vista, amada. Después, quedaron enredados juntos. El brazo de Thorne la rodeaba. Ella apoyó la cabeza en su pecho. Podía oír los latidos de su corazón, fuertes y constantes. Lo que dije iba en serio, susurró Thorne en la oscuridad. Me estoy enamorando de ti. Lo sé. ¿Y tú? Celestine permaneció en silencio durante un largo rato. Luego habló. Yo ya me he enamorado. Thorne la abrazó con más fuerza. Le besó la coronilla. Entonces encontraremos la manera. ¿Cómo? Aún no lo sé, pero lo haré. Celestine quería creerle. Quería creer que el amor era suficiente, pero había vivido lo suficiente como para saber que no era así. Al mundo no le importaba el amor. Le importaban los títulos, el dinero y la posición social. Pero esa noche se permitiría tener esperanza. Solo por esa noche. Los 3 días siguientes pasaron como una nebulosa. Julian trabajó sin descanso para concertar la audiencia con el rey. Thorne se reunió con aliados de confianza. Se hicieron planes. Se discutieron estrategias. Celestine se sentía inútil. Ella no formaba parte de ese mundo. No entendía la política ni las intrigas de la corte. Pasaba los días deambulando por la finca, leyendo en la biblioteca,
mirando por las ventanas. Pero cada noche Thorne iba a su habitación y cada noche se perdían el uno en el otro. Era imprudente, peligroso, pero ninguno de los dos podía parar. Al cuarto día, Julian irrumpió en el salón donde Celestine y Thorne estaban tomando el té. «Ya está hecho», dijo Julian. Tenía el rostro enrojecido por la emoción. «He conseguido una audiencia con el rey. Mañana al mediodía». Thorne se puso de pie. «¿Estás seguro de que es seguro?» «Tan seguro como puedo estarlo. He dispuesto guardias adicionales, hombres en los que confío. Mantendrán alejado al príncipe Eduardo». Thorne asintió. «Entonces iremos mañana». Esa noche, Thorne y Celestine no hicieron el amor. En cambio, se acostaron juntos en la oscuridad y hablaron de su infancia, sus sueños, sus miedos. «¿Qué harás cuando esto termine?», preguntó Celestine. «No lo sé. Volveré a mis obligaciones, supongo. Administraré mis propiedades, ocuparé mi escaño en el Parlamento». Suena solitario. Lo es. Siempre he estado rodeado de gente, pero nunca me he sentido menos solo que contigo. A Celestine se le encogió el pecho. «Thorne, sé que no podemos estar juntos, pero déjame decirte algo, por favor». Ella asintió. «Si pudiera elegir cualquier vida», dijo Thorne, «elegiría una en la que estuvieras tú. Renunciaría a mi título, a mis propiedades, a todo, solo para despertarme a tu lado cada mañana». Las lágrimas resbalaron por las mejillas de Celestine. «No digas eso. ¿Por qué no? Es la verdad». «Porque eso lo hace más difícil». Thorne la atrajo hacia sí. «Lo siento. Estoy siendo egoísta». «No. Estás siendo sincero y te quiero por ello». Se abrazaron hasta el amanecer. La mañana llegó fría y gris. Celestine se vistió con cuidado. Se puso el vestido más bonito que tenía. Una criada la había ayudado a recogerse el pelo. Se miró en el espejo. Parecía otra persona, alguien que pertenecía a este mundo, pero sabía que era una ilusión. Thorne llamó a su puerta. Llevaba traje formal, un abrigo oscuro y una corbata impecable. Tenía todo el aspecto de un duque, poderoso, imponente. «¿Estás lista?», preguntó. «No, pero iré de todos modos». Él sonrió, le ofreció el brazo. Ella lo tomó. Fueron al palacio en el carruaje de Julian. Las calles de la ciudad estaban abarrotadas. La gente seguía con su vida cotidiana, ajena al drama que se estaba desarrollando. Celestine los observaba a través de la ventana. Envidiaba su normalidad. Las puertas del palacio se alzaban ante ellos. Los guardias comprobaron sus credenciales. Luego les hicieron señas para que pasaran. El carruaje entró en el patio. El corazón de Celestine latía con fuerza. Había llegado el momento al que todo había conducido. Les acompañaron al interior del palacio. Los salones eran grandiosos. Suelos de mármol, paredes doradas. Los retratos de reyes y reinas les miraban desde las paredes. Celestine se sentía pequeña, fuera de lugar. Thorne debió de percibir su incomodidad. Le apretó la mano. «Tú perteneces aquí tanto como cualquiera», le susurró. Ella deseaba poder creerle. Los condujeron a una sala privada. El rey estaba sentado en un sillón de respaldo alto. Era más viejo de lo que Celestine había imaginado. Tenía el rostro pálido. Le temblaban ligeramente las manos. El veneno ya estaba haciendo efecto. Julian se adelantó y se inclinó. «Majestad, os presento al duque de Greystone». Thorne hizo una profunda reverencia. «Su Majestad». El rey entrecerró los ojos. «Nos han dicho que eres un traidor». «Eso es lo que el príncipe Eduardo quería que creyeran. Su Majestad». «¿Y por qué mi propio hermano nos mentiría?» «Porque él es quien intenta matarte». El silencio invadió la sala. La expresión del rey se endureció. «Esas son acusaciones muy graves, Su Alteza». «Tengo pruebas, Su Majestad». Thorne sacó la carta. Se la entregó al rey. El anciano la leyó lentamente. Su rostro se ensombrecía con cada línea. Cuando terminó, levantó la vista. «Por eso Eduardo quería matarte», dijo el rey. «Descubriste su complot». «Sí, Majestad». «¿Y esta mujer?» La mirada del rey se posó en Celestine. «¿Quién es ella?» «Me salvó la vida, Majestad. Sin ella no estaría aquí». El rey observó a Celestine. Ella se obligó a mirarle a los ojos, a mantenerse erguida. «¿Cómo te llamas, niña?».
preguntó el rey. Celestine Harper, Majestad. ¿Y hiciste esto sabiendo el peligro que corrías? Sí, Majestad. ¿Por qué? Celestine dudó. Luego dijo la verdad, porque era lo correcto y porque me preocupo por él. La expresión del rey se suavizó. Es raro ver tanta lealtad. Se volvió hacia Thorne. Haremos que arresten al príncipe Eduardo inmediatamente y que el médico real nos examine en busca de veneno. Gracias, Majestad. El rey se puso de pie. Se movía lentamente, como si cada paso le causara dolor. Ha prestado un gran servicio a su país, Su Excelencia. Pida su recompensa. Thorne no dudó. Permítame casarme con la mujer que amo. Celestine contuvo el aliento. Miró fijamente a Thorne. Él miraba al rey con determinación. ¿Este plebeyo? Preguntó el rey. Sí, Majestad. La sociedad no lo aprobará. No me importa la aprobación de la sociedad. Me importa ella. El rey miró a Celestine y luego volvió a mirar a Thorne. Una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios. Muy bien, tienes nuestra bendición. Cásate con ella, y cualquiera que se oponga tendrá que responder ante nosotros. Celestine sintió como las lágrimas le corrían por las mejillas. Thorne se volvió hacia ella. Se arrodilló ante el rey. Celestine Harper, dijo, ¿quieres casarte conmigo? Ella apenas podía hablar. Sí. Él se levantó y la abrazó. La besó delante del rey, de Julian y de todos los guardias. Y a Celestine no le importó, porque por primera vez en su vida sentía que estaba exactamente donde debía estar. Las semanas siguientes fueron un torbellino. El príncipe Edward fue arrestado. Confesó todo, esperando clemencia. No la recibió. El rey comenzó el tratamiento contra el veneno. Poco a poco, su salud mejoró. Thorne y Celestine se casaron en una pequeña ceremonia en la finca de Julian. Fue sencilla, pero preciosa. Celestine llevaba un vestido de seda marfil. Thorne llevaba su traje formal. Julian fue el testigo. Cuando el sacerdote los declaró marido y mujer, Thorne la besó como si fuera lo más preciado del mundo. Se mudaron a la finca de Thor. Era más grande de lo que Celestine había imaginado. Extensos terrenos, elegantes habitaciones, un ejército de sirvientes. Pero Thorne dejó claro que Celestine era la señora de la casa. Su palabra era ley. Al principio la sociedad cotilleaba, un duque casándose con una costurera. Era escandaloso, inaudito. Pero la bendición del rey acalló la mayoría de las críticas, y aquellos que continuaron susurrando se vieron excluidos de la corte. Celestine se adaptó lentamente a su nueva vida. Todavía se sentía fuera de lugar en las grandes cenas. Todavía tropezaba con las formas adecuadas de vestir. Pero Thorne era paciente. Estaba a su lado, la defendía, la amaba. Y poco a poco, Celestine empezó a creer que pertenecía a ese lugar. Una noche, se sentaron juntos en la biblioteca. El fuego crepitaba en la chimenea. Celestine estaba leyendo. Thorne revisaba los documentos de la finca. Era un momento tranquilo y agradable. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó Celestine de repente. Thorne levantó la vista. ¿Arrepentirme de qué? ¿De casarte conmigo? ¿De elegir esta vida? Thorne dejó los papeles. Cruzó la habitación y se arrodilló junto a su silla. Le tomó las manos entre las suyas. Celestine dijo, «Eres la mejor decisión que he tomado nunca. La única decisión que realmente importaba. Te elegiría 1000 veces más, aunque no sea duquesa de nacimiento, especialmente por eso. Eres auténtica, eres valiente, eres amable, eres todo lo que nunca supe que necesitaba». A Celestine se le llenaron los ojos de lágrimas. Esta vez eran lágrimas de felicidad. «Te quiero», susurró, «y yo te quiero más que a nada en este mundo». La besó, con ternura y dulzura, el tipo de beso que prometía eternidad. Cuando se separaron, Celestine sonrió. «Me alegro de haber abierto la puerta aquella noche. Yo también, aunque te desmayaras a mis pies». Thorne se rió. «Especialmente porque me desmayé a tus pies. Fue el desmayo más afortunado de mi vida». Celestine también se rió. Se sentía bien, se sentía bien. Recordó aquella noche lluviosa. El momento en que oyó el ruido en su puerta. El momento en que tomó la decisión de abrirla. Había tenido miedo, había estado insegura, pero lo había hecho de todos modos.
Y esa decisión lo cambió todo. Los meses se convirtieron en años. El amor de Celestine y Thorne solo se hizo más profundo. Se enfrentaron a retos, a los rumores de la sociedad, a decisiones difíciles sobre la propiedad, pero los afrontaron juntos. Celestine nunca olvidó de dónde venía. Utilizó su posición para ayudar a otras mujeres en situaciones similares a la suya. Abrió una escuela para niñas que no podían permitirse una educación. Dio trabajo a costureras que necesitaban ingresos. Thorne la apoyó en todo. Estaba orgulloso de ella. Se lo decía todos los días. Tuvieron hijos, primero una hija y luego un hijo. Los criaron con amor y amabilidad. Les enseñaron que los títulos no definían el valor, que el coraje se manifestaba de muchas formas. En su 10º aniversario de boda, Thorne llevó a Celestine de vuelta a su antigua casa en Whitmore Lane. Llevaba años vacía, pero Thorne la había mantenido, conservándola exactamente como estaba. ¿Por qué?, preguntó Celestine mientras estaban de pie en su antigua sala de estar. Porque aquí es donde todo comenzó, respondió Thorne. Aquí es donde me salvaste la vida, donde me enamoré de ti. No quiero olvidar eso nunca. Celestine miró a su alrededor. La habitación era más pequeña de lo que recordaba, más sencilla, pero estaba llena de recuerdos. Ahora eran buenos recuerdos. Tenía tanto miedo aquella noche, dijo ella, cuando te oí en mi puerta. ¿Qué te hizo abrirla? Celestine lo pensó. La esperanza, creo. Llevaba tanto tiempo sola que una parte de mí esperaba que algo cambiara, que mi vida fuera algo más que tranquila y segura. ¿Y lo es? Celestine se volvió hacia él. Sonrió. Es todo lo que nunca me atreví a soñar. Thorne la atrajo hacia sí. Le besó la frente. Eres todo lo que nunca me atreví a soñar. Se quedaron allí, en la tranquila casa adosada, abrazados, recordando la noche que lo cambió todo. Más tarde, mientras caminaban de vuelta a su carruaje, Celestine miró al cielo. Estaba despejado, las estrellas brillaban intensamente. Pensó en el destino, en las decisiones, en la puerta que había abierto. ¿En qué piensas?, preguntó Thorne. Pienso que volvería a hacerlo todo. Cada momento, cada elección, incluso las partes que me daban miedo. Especialmente las partes que me daban miedo, porque me llevaron hasta ti. Thorne sonrió. Le tomó la mano. Entonces ambos somos afortunados. Sí, lo somos. Subieron al carruaje. Mientras recorrían las calles de Londres, Celestine apoyó la cabeza en el hombro de Thorne. Se sentía satisfecha, completa. Había abierto su puerta a un desconocido y había encontrado su hogar. Lo había arriesgado todo y lo había ganado todo. Había tenido miedo, pero había sido valiente, y eso lo había cambiado todo. Años más tarde, cuando Celeste Stein fuera vieja y canosa, les contaría la historia a sus nietos. La historia del duque que se desmayó en su puerta, la historia del peligro al que se enfrentaron, la historia del amor que encontraron. Y siempre la terminaría de la misma manera. Nunca tengáis miedo de abrir la puerta, les diría. Nunca se sabe qué milagros te esperan al otro lado. Sus nietos la escucharían con los ojos muy abiertos. Le harían preguntas. Le pedirían más detalles. Y Celeste Stein sonreiría. Miraría a Thorne, que estaba sentado a su lado, todavía guapo, incluso con canas, todavía mirándola como si fuera lo más preciado del mundo. Fue la mejor decisión que tomé nunca, diría ella. Y Thorne le cogía la mano. Fue la mejor decisión que tomamos los dos. Porque aquella noche bajo la lluvia, dos vidas se cruzaron, dos corazones se encontraron, y dos personas que se habían perdido descubrieron que estaban exactamente donde debían estar, juntas. Y ese fue un amor que valió la pena arriesgarse. Un amor que valió la pena correr cualquier peligro. Un amor que valió la pena cada momento. El tipo de amor del que están hechas las historias. El tipo de amor que dura para siempre.